Hola, ¿cómo están mis estimadas y estimados alumnos de primer nivel medio? En este video vamos a resumir la clase de la semana sobre los registros del habla. En primer lugar, tenemos que definir comunicación, que es un proceso por el que se comparte emitiendo y recibiendo información. Los tipos de comunicación básicos son dos: la comunicación verbal, que es la que usa palabras, y la comunicación no verbal, que no usa palabras. La comunicación verbal, aquella que usa palabras, se subdivide en comunicación escrita y comunicación oral. La comunicación escrita se realiza por medio de representación gráfica de signos. Ahí tenemos los ideogramas, los jeroglíficos, los alfabetos, las siglas, etc. La oral se realiza a través de signos orales y palabras habladas. La forma más evolucionada, la que ocupamos todos, es el lenguaje articulado. Sonidos que dan lugar a sílabas, palabras y oraciones con las que nos comunicamos. La comunicación no verbal es bastante más extensa, porque aquí tenemos una multitud de signos. Hay imágenes visuales, auditivas, olfativas, los sonidos, los gestos, los movimientos corporales, etc. Hay tres características de la comunicación no verbal. Se relaciona con la comunicación verbal porque se suelen emplear juntas. Hay personas que para enfatizar lo que están diciendo usan signos. ¿Ya? Los sistemas de comunicación no verbal varían según las culturas, sobre todo en lo que respecta a los gestos. Los significados de los gestos van a ser distintos según el país donde estamos. Dice que tiene mayor número de funciones, pues acompaña el lenguaje verbal, lo completa, lo modifica o a veces lo sustituye, porque hay personas que no les gusta mucho hablar y se expresan por medio de gestos. Los registros del habla, ¿ya? Este es el tema principal de hoy. Son las formas en que se manifiesta el lenguaje según la situación comunicativa en que nos encontremos. O sea, dónde, cuándo y con quién estamos. El nivel sociocultural, o sea, el grado de educación que tengamos, porque a mayor nivel de educación la comunicación se hace más fácil y más completa. Y las relaciones simétricas o asimétricas con el interlocutor, o sea, con quien nos estamos comunicando. Cuando hablamos de relación simétrica, quiere decir que emisor y receptor están en el mismo nivel. Las asimétricas quiere decir que uno de ellos está por encima del otro. Tenemos tres registros del habla: el registro oculto formal, el registro informal o coloquial y el registro antinorma o marginal. ¿Ya? La lengua formal, aquí corresponde al registro oculto, la pronunciación es correcta, el vocabulario adecuado, las oraciones estructuradas. El coloquial o informal es espontáneo, cercano y expresivo, se da en situaciones de confianza. El antinorma o marginal no hace distinción entre situaciones formales e informales. La persona se va a expresar de la misma manera porque ha tenido poco o ningún acceso a la educación y nadie le ha enseñado a comportarse además. Las características del registro oculto. Ese se va a usar en situaciones de comunicación formales, como discursos, conferencias, las clases, ceremonias, reuniones de trabajo, entrevista con una autoridad, etc. Se adquiere a través de la educación familiar y escolar, porque en el colegio es donde nos enseñan el castellano estándar. ¿Ya? Es muy valorado socialmente, sirve para conseguir trabajo. Mientras mejor se exprese la persona, más posibilidades tiene de conseguir trabajo.
tiene precisión léxica, o sea, variedad de palabras y exactitud. Usa las palabras justas y precisas, las que corresponden. Va a usar palabras abstractas y no las acorta. Se ciñe a las normas gramaticales y usa oraciones complejas. En el lenguaje oral se va a controlar y dirigir el lenguaje gestual. Aquí los gestos son controlados. ¿Dónde se usa habitualmente el lenguaje culto? En informes, actas, ensayos y en los trabajos escolares. El registro informal o coloquial se va a usar en situaciones de comunicación informales, cuando uno está en confianza. Un asado con los amigos, la cita en la plaza, convivencias con amigos o familiares, etc. Se va a adquirir a través de la socialización. Mientras yo estoy en contacto con muchas personas, voy socializando, voy conociendo más grupos de personas, voy a adquirir mayor cantidad de modismos, a lo mejor, jergas y demás, que van a aparecer en el lenguaje coloquial o informal. Menos valorado socialmente. ¿Por qué? Porque aquí yo tuteo a la otra persona, ¿ya? Entonces, si voy a una entrevista de trabajo y empiezo a tutear a quien me atiende, lo más probable es que no me consideren por el puesto, porque me van a considerar que soy una impertinente. No es tan preciso en el léxico, porque aquí yo no cuido tanto mi vocabulario. Va a usar palabras concretas y las acorta además. Por ejemplo, en vez de decir televisión, voy a decir la tele. O en vez del profesor, el profe. No se ciña a las normas gramaticales porque, como les decía, en la situación informal, uno se relaja, ¿ya? Las oraciones además van a ser breves y simples. Aquí voy a ocupar expresivamente los gestos. O sea, si yo estoy contando un chiste, estoy contando una anécdota o algo, voy a usar bastantes gestos. Utiliza expresiones jergales. Ya les voy a explicar lo que significa una jerga. ¿Dónde se va a ocupar habitualmente? ¿En las cartas personales o en los recados? El registro antinorma marginal es usado por personas de poca o ninguna educación, tanto en situaciones formales como informales, ¿ya? Acá la persona no discrimina, va a hablar mal y va a hablar igual en donde esté, porque nadie le ha enseñado. No es valorado socialmente. Es más, como estas personas usan jergas, ahora les voy a explicar lo que significa, por ejemplo, códigos que utilizan en la cárcel. Una jerga es el COA. ¿Cuál es el objetivo del COA? Que los gendarmes ni otros grupos que están ahí de presos no se enteren de lo que yo estoy hablando. Por lo tanto, voy a inventar palabras y voy a introducir muchos términos. Ahora no es valorado socialmente porque para ir a pedir trabajo no me sirve. Si yo no me sé expresar, si uso muchos modismos, si uso garabatos, si no sé pronunciar bien las palabras, obviamente que no me van a dar trabajo. Si es que, sobre todo en trabajo en que se tiene que alternar con público, ¿ya? El léxico es escaso. Cuando hablo de léxico me refiero al vocabulario, ¿ya? Y se va a suplir, o sea, se va a reemplazar con gestos y palabras jergales. Usa palabras concretas porque de abstracción no sabe nada. Recuerden que esta persona no tiene mucha educación, o a lo mejor ninguna. Va a alterar las palabras. Por ejemplo, va a decir se me le perdió. O va a hablar de la marisopa o la estuata en vez de mariposa y estatua. O va a usar el de entrar para adentro, salir para afuera. Ahora, no se ciñe, no se ajusta a las normas gramaticales porque obviamente no las conoce. Y va a usar groserías continuamente. Groserías, vulgaridades o garabatos. Aquí tenemos un ejemplo. En una misma situación, las personas van a usar los diferentes registros.
Aquí estamos en un almuerzo o en una cena. Don Luis, ¿me pasa la sal, por favor? Registro oculto. De partida, yo a lo mejor tengo una relación asimétrica con este señor Luis. Puede que sea mi jefe o sea una autoridad, por lo tanto, yo le voy a decir Don Luis. No lo tuteo, lo trato de usted. Me pasa la sal. Por favor, norma de cortesía. ¿Ya? Aquí estamos en una situación informal, por ejemplo, en un asado con el amigo, con familiares. Lucho, ¿ya? Aquí ni siquiera es Lucho porque estoy en confianza. Esa persona es mi amigo o mi pariente. ¿Ya? Pásame la sal, lo estoy tuteando. Porfa, utilizo un modismo que reemplaza a la fórmula de cortesía, por favor. Ya, y aquí podemos ver cómo queda, se puede decir, el desastre gramatical y verbal. ¿Ya? El registro antinorma. ¡Oye, machucao! ¡Pásate la hueá para acá, po! Aquí ni siquiera ocupa el nombre de la persona, sino que directamente es el machucao. Lo tutea, usa una grosería que para muchos es universal, porque la weá se usa como sustantivo, como adjetivo, como verbo, como todo, y se supone que la otra persona tiene que adivinar de qué weá está hablando. ¿Ya? Pa' acá, en vez de para acá. ¿Ya? Aquí estoy acortando palabras. Y el po, que es un modismo vulgar. Ahora, ¿cómo se hace la guía, la tarea que ustedes van a tener en sus manitos? Básicamente es una guía de aplicación. O sea, acá yo no le voy a preguntar definiciones, sino que voy a poner 28 oraciones también los llamo enunciados, en que ustedes tienen que identificar el registro del habla que aparece y escribir al lado de la oración el nombre del registro que corresponde. Por ejemplo, si está escrito ahí, el alcalde dio un discurso ante la ciudadanía, ¿ya? Ahí están todas las palabras correctas, por lo tanto va a ser registro oculto. Si yo pongo que el alcalde dio un discurso bacán frente a la ciudadanía en la plaza, ya usando el modismo bacán, yo sé que pertenece al registro informal o coloquial. Si aparece ahí el alcalde habló puras weas en la plaza, ya sé que es un registro antinorma o vulgar. O sea, fíjense bien en la oración, fíjense las palabras que está ocupando, cómo las ocupa. Si hay modismo, ahí ya sé que voy a descartar el registro oculto. Me van a quedar entre el informal y el antinorma. Bueno, tienen que fijarse bien en la frase completa. Si hay mucha vulgaridad, va a ser antinorma. ¿Ya? Ahora, esta guía tiene 30 puntos. 28 por las respuestas correctas. O sea, van a tener ustedes 28 oraciones a las que tienen que aplicar al lado el registro. ¿Ya? Más un punto por envío del trabajo en la fecha indicada, ¿no? Y un punto más por presentación, o sea que el trabajo esté limpio y ordenado, ¿no? Sin borrones, con buena letra. Bien, esperando que este video les sirva para que puedan hacer su tarea, su guía de la forma más correcta y que puedan ustedes obtener la nota máxima, la calificación máxima. Me despido de ustedes deseando que estén muy bien y cuídense mucho. Hasta la próxima.